¿Qué podemos hacer cuando hemos generado imágenes a través de una inteligencia artificial, ya sea Midjourney, Leonardo o cualquier otra, y la resolución o la calidad de estas imágenes no es suficiente para poder utilizarla, por ejemplo, en materiales impresos, en una portada de un libro, en un póster, o para poder, por ejemplo, ampliarla y hacer un zoom y quedarnos solamente con una de las partes de esta imagen? Por lo general, por lo menos hasta fecha de hoy, la mayoría de inteligencias artificiales que generan imágenes no lo hacen en una resolución muy alta y muy buena, y para ello tenemos dos soluciones. La primera sería vectorizar estas imágenes. Esto solo podemos hacerlo cuando son ilustraciones sencillas, sin muchos trazos, sin muchas sombras, sin muchos matices de colores, y eso ya lo vimos en un anterior vídeo. Y la segunda opción, que es la que vamos a ver en este vídeo paso a paso, vamos a ver cómo podemos aumentar significativamente la calidad y la resolución de imágenes más de carácter fotográfico o realista, como imágenes mucho más cargadas de sombras, detalles, matices de colores, etc. La primera forma de ampliar y de aumentar la resolución de una imagen que hayamos descargado desde una inteligencia artificial o de cualquier imagen en general que tengamos en formato JPG o PNG, es decir, en un formato de píxeles, y que no podamos vectorizar, va a ser utilizando una inteligencia artificial que escale o que amplíe estas imágenes y esta resolución. Para ello vamos a ir a Google y vamos a poner Upscale Images AI, o puedes poner inteligencia artificial para aumentar resolución imágenes o cualquier cosa. En realidad hay un montón de herramientas para este fin y todas ellas funcionan bien. Algunas probablemente dejarán de ser gratis en algún momento, pero aparecerán otras que sí lo sean. Entonces, al final, con que busques eso y elijas alguna y las vayas probando y veas cuál te convence más, pues esa será la válida. Yo he probado unas cuantas y a mí personalmente la que más me gusta es esta de aquí, que se llama Upscale Media. Entonces voy a hacer clic en esta, pero ya te digo que en realidad cualquiera valdría. Antes de nada, ya ves aquí que el requisito es que tenga una resolución de hasta 1500 por 1500 píxeles, así que en este sentido vamos bien, porque en Midjourney creo que el máximo de píxeles tiene como 1200 o 1400, una cosa así, así que esto estaríamos cumpliéndolo. Y después los formatos admitidos lo mismo. En Midjourney en concreto se descargan en formato PNG, en otras inteligencias artificiales también se suelen descargar en formato PNG o en JPG, así que estaría perfecto. Una vez que tenemos esto claro, simplemente le damos a subir imagen, esperamos a que se procese, y bueno, yo para el ejemplo lo he hecho con esta de aquí. Ahora, si yo hago zoom, sobre todo, bueno, lo voy a hacer en los ojos porque es donde más se nota, ya ves que en la de la derecha, ves que pone escalado por inteligencia artificial, ahí se ve claramente la diferencia de la resolución, y en todos estos detalles que ya ves que son pues como bastante precisos, entre comillas, ¿no? O sea, como que son detalles muy pequeños, ya ves que la diferencia es bastante significativa. Y aquí, por ejemplo, si voy a esta parte del traje, pues lo mismo. La parte de la derecha del todo, en el que pone escalado por IA, ahí puedes estar viendo la diferencia. Entonces, yo aquí donde pone mejorar calidad, suelo poner on, y escalar a, aquí puedes elegir 2x o 4x. Yo lo voy a dejar en 2x, pero que sepas que tienes esa opción, y aquí en mejorar calidad le vamos a dar a on. Cuando hacemos esto, tiene que volver a procesar la imagen. Y bueno, si volvemos a hacer este zoom, pues bueno, ya ves que hay algo de diferencia, en el sentido de que la resolución es como mucho más nítida ahora. Entonces, una vez que lo tengamos, simplemente le vamos a dar aquí a descargar imagen, y aquí puedes ver la diferencia. Esta sería la que me he descargado directamente de la inteligencia artificial, en este caso Midjourney, y esta es en la que hemos mejorado la resolución. Para mí, a simple vista sí, ya se ve la diferencia, pero tú a lo mejor en pantalla no lo estás viendo, así que lo que voy a hacer es hacerle un zoom a la cara, al rostro, y ya ves, esta es la que me he descargado de la inteligencia artificial de Midjourney, y esta otra de aquí es a la que le hemos mejorado la resolución. Ya ves que la diferencia es bastante abismal. Voy a abrir una al lado de la otra para verlo mejor. Bueno, ya ves que así a simple vista también se ve la diferencia, pero bueno, voy a hacer aquí también zoom en el rostro, y bueno, más o menos aquí ya ves claramente la diferencia de resolución entre una y otra, y ya ves que esta herramienta funciona súper bien, pero como te digo, puedes usar cualquier otra porque hay muchas que funcionan muy bien, y esta sería la forma más fácil y una de las formas de hacerlo. Ahora vamos a ver la segunda. La segunda forma de aumentar la resolución de imágenes generadas con una inteligencia artificial o de imágenes en general generadas con píxeles, es decir, en formato JPG o PNG, es utilizando Adobe Photoshop, que obviamente es una herramienta de pago, pero seguramente algunas personas la tendréis, y os voy a decir cómo podríamos hacerlo aquí. Esta imagen de aquí la he creado con Midjourney, y entonces si yo voy a imagen, tamaño de imagen, ya ves aquí que estas son sus dimensiones, que en este caso son 35 por 42,9 centímetros, y está a una resolución de 72 puntos por pulgada. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, como yo voy a querer utilizarla para imprimirla sobre algún soporte o sobre una portada de un libro o lo que sea, quiero tenerla en 300 puntos por pulgada. Entonces, lo que voy a hacer es mantener aquí esta llave así, es decir, que si tú la tienes desactivada, la tienes que activar, y aquí donde pone 72 voy a poner 300. Entonces, lo que vamos a conseguir ahora es que aunque vaya a tener las mismas dimensiones, la resolución va a ser muchísima más alta, porque en vez de a 72 puntos por pulgada, que esa sería
sería la resolución para imágenes que utilizamos en pantallas, va a estar en una resolución de 300 puntos por pulgada. 300 puntos por pulgada es lo que utilizamos para impresión. Entonces la resolución va a ser muchísimo mayor. Una vez que he hecho esto, aquí donde pone automático, lo que voy a hacer es darle a conservar detalles, ampliación. Aquí, en esta previsualización, ya ves que ahora me ha hecho este cambio y yo esto lo puedo aumentar un poco, que en realidad tampoco es que haya muchísima diferencia, pero lo voy a dejar en el 10. Entonces por ahora le voy a dar así a OK. Una vez que he hecho esto, ya has visto que directamente se me ha ampliado, pero ya ves que está como ligeramente pixelado. Entonces aquí lo que podemos hacer son varios apaños o varios trucos, entre comillas, y te voy a enseñar un poco cuáles son los que yo suelo hacer. Lo primero que podemos hacer es darle directamente al menú de arriba donde pone filtro a enfocar y le vamos a dar a enfocar más. Vale, el cambio es muy sutil, pero créeme que algo ha pasado aquí. Después, otra de las cosas que podemos hacer es, una vez más, le vamos a dar a filtro, le vamos a dar a filtro de cámara RAW y ahora se nos va a abrir un panel, el mismo que se nos abre cuando editamos imágenes en formato RAW. Si alguna vez has hecho temas de fotografía y demás, seguro que esto ya lo conoces, y si no, ahora vas a ver lo que puedes hacer. Entonces yo lo voy a ampliar así un poco para que veamos la diferencia. Aquí en este panel de la derecha, bueno, aparte de que puedo editar los tonos y demás, que esto también puede ser interesante, pero bueno, no me voy a meter ahora mucho en esto, pero ya ves que puedes editar así los colores, incluso darle más contraste. De hecho, esto es algo que voy a hacer. Y aquí lo mismo, ¿no? O sea, tú puedes jugar con todos estos ajustes y modificar y editar un poco la imagen. Pero aquí lo que me interesa ahora mismo es aquí donde pone textura y claridad. Estos valores me pueden hacer que la imagen tenga menos textura o más textura. No sé si aprecias la diferencia. Esto, si lo quito del todo, se queda así, como más limpia, digamos, y si lo amplío, ya ves que le da como más textura. Y aquí en claridad lo mismo. Esto, si lo reduzco, ya ves como que desdibuja un poco la ilustración, y si lo amplío, es como que le da un montón de detalle. Entonces, esto al final se trata de jugar un poco aquí. Yo en este caso lo que voy a hacer es reducir un poco la claridad y aumentar la textura, tampoco mucho, porque quiero que sea un poco sutil, una cosa así más o menos. Y ahora donde pone detalle, aquí en enfoque, esto si lo amplío, si aquí en reducción de ruido le doy a reducir ruido, pues ya ves que me va cambiando y me va puliendo un poco la imagen, ¿no? Entonces como que va quedando menos borrosa, por así decirlo. Podríamos dejarlo más o menos así. Una vez que lo hayamos hecho, le vamos a dar aquí a aceptar y así sería más o menos como nos está quedando. Ahora mismo estarás pensando que no hemos hecho nada, pero le voy a exportar en formato PNG. Para eso le he dado a archivo, exportar, exportar como. Ya ves que aquí elijo el formato PNG y ya ves que al haberla puesto a 300 puntos por pulgada, ahora la resolución es muchísimo mayor en tema de píxeles. Ya ves que tiene 4134 por 5067 píxeles, o sea que hemos aumentado la resolución casi que por 4 o una cosa así. Le voy a dar a exportar y ahora probablemente estés pensando que no hemos hecho gran cosa, pero ahora cuando abrimos las dos imágenes puedes ver perfectamente la comparación. Esta de la izquierda es la que se me ha descargado directamente con Midjourney y esta de la derecha es la que acabo de editar a través de Photoshop, y ya ves que la diferencia es bastante abismal. Tú fíjate en todos estos detalles, voy a hacer un zoom. Si yo la amplío también en la que acabo de editar, ya ves que el detalle es una pasada la diferencia que tiene. Tú fíjate en los labios, en la nariz, en los ojos, en todo esto del fondo que es como azul, la nitidez es abismal en el de la derecha. Tú fíjate también en este pendiente que tiene aquí con esta flor, la diferencia de resolución, y aunque cuando lo estábamos haciendo parece que es una diferencia súper sutil, ya ves que después queda súper bien, y al final esta ilustración de la derecha podemos usarla perfectamente en una portada de un libro o incluso en un póster, cosa que no podemos hacer con la imagen de la izquierda, porque si la utilizamos directamente tal y como nos la hemos descargado de la IA, no tiene suficiente resolución para eso. Y luego, bueno, pues también te puedes fijar en todo este tema de aquí, de la corona, de aquí del pelo y demás. Entonces, bueno, esto sería la segunda forma de hacerlo. Evidentemente no es la única forma de hacerlo, podemos meterle muchos más ajustes, podemos pulir muchas más cosas, pero quería dejarlo así de una forma bastante sencilla para que cualquiera pueda hacerlo, y todo lo que tú sepas hacer de más, pues siempre va a sumar, obviamente, y repito, hay 1000 retoques más que podríamos hacerle y 1000 formas de hacer esto, pero esta sería una de ellas y espero que te sirva. Aunque pueda haber más formas de hacerlo, estas son principalmente las dos que yo utilizo y quería compartirlas contigo. Si por lo que sea tus imágenes son más de carácter como ilustración, con trazos más nítidos y más limpios, puedes vectorizarlas, y para ello te voy a dejar por aquí el tutorial en el que ya vimos cómo hacerlo. Dale dislike o like a este vídeo si te ha gustado y suscríbete si quieres seguir aprendiendo sobre cómo emprender online y sobre distintas formas de obtener ingresos en el mundo digital.